Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fascinante y muy necesario, la verdad. Hablaremos de la lengua de señas boliviana, la LSB, y de su espacio, su lugar potencial, digamos, dentro del sistema educativo en Bolivia. Tenemos como guía un análisis académico súper detallado de Isabel Ivonne Larrazábal Sapienza, que se titula Manos que hablan, mentes que aprenden. Un título muy potente. Muy potente, sí. Y bueno, nuestra idea hoy es tratar de entender juntos qué es exactamente la LSB, por qué es tan vital para la comunidad sorda boliviana. También ver qué desafíos o fisuras hay hoy en el currículo educativo. Y cómo incluir la LSB podría realmente cambiar las cosas, ¿no? Ser transformador. Exacto. Vamos a ir desgranando los conceptos, viendo la situación actual y, ojo, que también hay una historia de éxito por ahí que nos va a dar luz. Así es, un caso muy interesante. Perfecto. Arranquemos entonces por lo más básico. ¿Te parece? La comunicación. Fundamental. Es que es esencial para la experiencia humana. Pero claro, para las personas con pérdida auditiva, la comunicación oral, la palabra hablada, a veces es una barrera. Una barrera real. Y ahí es donde la LSB se vuelve crucial. Para muchísimas personas sordas en Bolivia, esta es su lengua materna. No el español, ni el aymara, ni el quechua necesariamente. Es la LSB. Exacto. Y un punto que es clave aclarar, porque a veces se piensa lo contrario, es que no existe una lengua de señas universal. Cero. La Federación Mundial de Sordos calcula, fíjate, más de 300 lenguas de señas diferentes en todo el mundo. 300. Es un montón. Muchísimas. Además de las casi 7.000 lenguas orales que conocemos, cada lengua de señas es un sistema completo, con su propia gramática, su vocabulario, su cultura asociada. La LSB, por ejemplo, es totalmente distinta de la lengua de señas americana, la LSA, tan distinta como puede ser el español del inglés o del chino. Claro. Como bien citan algunos estudios, estas lenguas no son una simple mímica o una traducción visual del español. Son sistemas lingüísticos complejos por derecho propio. Entendido. Queda clarísimo. Entonces, si es una lengua con todas las letras, ¿qué elementos tiene la LSB que le dan esa legitimidad? Bueno, tiene todo lo que define una lengua. Investigaciones como las de Quiroga y otros lo detallan bien. Primero, un vocabulario propio. O sea, un conjunto de señas manuales, gestos específicos y expresiones faciales que tienen significado. Ajá. Segundo, un sistema de reglas. Una gramática que te dice cómo combinar esas señas, esos gestos, esas expresiones para crear frases, ideas complejas. La estructura. La estructura, exacto. Y tercero, y no menos importante, una aplicación práctica. Permite a las personas sordas comunicarse de manera efectiva en su vida diaria, en todo. Y su historia. Mencionaste que es distinta a la LSA, aunque hubo influencia. ¿Cómo fue ese desarrollo? La historia es súper interesante. Y bueno, es una historia de lucha y de persistencia de la comunidad sorda. Hay indicios de que se usaban señas en comunidades indígenas incluso antes de la colonia. Imagínate. ¡Wow! Pero el reconocimiento más formal, digamos, empieza a tomar forma en el siglo XX. Hay hitos clave, ¿no? La creación de la Asociación Boliviana de Sordos, la ABSO, en 1984. Eso fue un paso gigante. Me imagino. Luego, en el 92, se publica el primer libro de señas bolivianas, un material concreto. Y fíjate, la sigla LSB se adopta recién en 1996, y el reconocimiento oficial por parte del Estado, con un decreto supremo, llega en 2009. 2009. Bastante reciente entonces. Relativamente reciente, sí. Refleja ese camino largo de la comunidad para que su lengua sea visible y reconocida. Y es curioso lo de la influencia de la LSA. Llegó por misioneros en los años 70, sí, pero la LSB no se quedó ahí, evolucionó. Incorporó elementos propios, reflejando la cultura boliviana. Eso es lo rico. Qué fascinante esa adaptación y evolución. Y hablando de su estructura, decías que no es mímica del español. ¿Qué la hace tan particular? Nada que ver con el español en su estructura profunda. Su gramática es diferente. Por ejemplo, el orden en que se ponen las señas en una frase sigue otra lógica.
Ajá. Pero lo más llamativo quizá es que la información no está solo en las manos. Para nada. La expresión de la cara, los movimientos del cuerpo, hacia dónde miras, la forma exacta de la mano. Todo eso es gramática. Todo comunica. Todo comunica y todo tiene reglas. Transmiten si es pregunta, si es negación, el énfasis, los matices. Es una lengua, como dicen, visoespacial, tridimensional. Visoespacial. Exacto. Usa el espacio. Investigadores como Fernández o Cárdenas la describen así. Una lengua natural, tan compleja y rica como cualquier lengua que se habla. Y esa naturaleza, eso de ser visoespacial, ¿cómo se relaciona con la cultura sorda? Mencionaste cultura antes. Está totalmente entrelazada. La cultura sorda, así con mayúsculas porque es una identidad, tiene sus propias características, muy interesantes. Quiroga, por ejemplo, señala que muchas personas sordas que usan LSB son bilingües LSB y español sobre todo escrito, y biculturales. Se mueven entre la cultura sorda y la oyente. Claro. Y en la cultura sorda, bueno, hay adaptaciones lógicas. En vez de timbres con sonido, usan luces que parpadean. Tiene sentido. O cómo organizan el espacio en una reunión. Los asientos en círculo o en U, las mesas sin nada en medio, todo para facilitar la visión. El contacto visual es clave. Adaptaciones culturales, entonces. Exacto. Y es bueno recordar esto para contrastarlo con prácticas pasadas que, por suerte, se están superando. Prácticas muy dañinas. Hubo tiempos en que se obligaba a los niños sordos a tratar de hablar, a leer los labios, a veces con métodos horribles, como atarles las manos para que no usaran señas. ¡Qué terrible! Terrible. Era negarles su identidad, su lengua natural. Por eso, entender hoy la cultura sorda implica valorar y respetar esas diferencias. Queda muy claro. La LSB es mucho más que un conjunto de señas. Ahora, ¿aprenderla es algo exclusivo de la comunidad sorda? No para nada. De hecho, es muy importante que las personas oyentes también puedan y quieran aprenderla. La Federación Boliviana de Sordos, FEBOS, ofrece cursos. Están estructurados por módulos con exámenes. Incluso hay una acreditación final para intérpretes profesionales. O sea, es algo serio. Qué bien que existan esas opciones. Y para una persona oyente, más allá de poder charlar con alguien sordo, ¿qué otros beneficios trae aprender el LSB? Los beneficios son profundos. Van mucho más allá de lo práctico. Hay estudios, como los de Quiroga y su equipo, que destacan algo fundamental: un cambio de actitud. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, aprender LSB parece que fomenta el respeto, la empatía. Ayuda a ver a las personas sordas en igualdad de condiciones, a derribar prejuicios. Te permite verlas como personas con una cultura, una lengua rica, no solo desde la perspectiva de la discapacidad. Eso es muy valioso. Y en familias donde hay algún miembro sordo, ni hablar. Cambia la dinámica por completo. Permite una comunicación real, profunda. Cierra esa brecha que a veces aísla, ¿viste? Y te da acceso a esa cultura sorda de la que hablábamos. Entiendo. E incluso, a nivel personal, te desarrolla otras habilidades. La atención visual, la expresividad corporal. Te enriquece como comunicador en general. Es como construir puentes. Suena súper positivo. Pero me imagino que el proceso de aprendizaje debe ser distinto al de una lengua oral. ¿Qué habilidades se necesitan? Sí, es diferente. Requiere poner en juego otras habilidades. Mucha atención visual, claro. Percepción visual aguda. Y memoria visual también. Dominar la expresión facial y corporal es clave. No son adornos, ¿eh? Son parte de la gramática. Transmiten intención, emoción, todo. Hay que aprender a usar el espacio tridimensional. Dónde pones la seña, cómo la mueves, cambia el significado. Es complejo. Lo es. Y también diferenciar detalles muy sutiles. Un pequeño cambio en la forma de la mano, en el movimiento, y ya significa otra cosa. Y entender lo que no se hace con las manos. La mirada, la postura. Todo eso también comunica. No es solo aprender señas de un diccionario. Es mucho más integral. Clarísimo. Bueno, ahora conectemos todo esto con la educación formal en Bolivia. El Sistema Educativo Plurinacional, el SEP, que se rige por la Ley 070 desde 2010. ¿Cómo entra la LSB ahí? O quizás no entra como debería. Ahí es donde, bueno, surgen las tensiones y los desafíos. El análisis de la Razabal Sapiens, el que estamos comentando, recoge críticas importantes al SEP actual.
Algunos analistas, como Barral, por ejemplo, lo ven un poco fragmentado, con poca comunicación entre sus partes, quizás un poco desconectado de las necesidades reales. ¿Fragmentado? ¿En qué sentido? Bueno, la idea de descentralizar la educación, que en principio suena bien, parece que ha llevado a que se aplique de formas muy distintas en cada lugar, según apunta Sirias, y a una coordinación que no siempre es la ideal, algo que ya Huarte señalaba hace tiempo. O sea, no son críticas nuevas necesariamente. Entiendo. Y Bolivia tiene esta riqueza, pero también este desafío enorme que es su diversidad lingüística. Justamente, ese es un punto central. La Ley 070, la Avelino Siñán y Elizardo Pérez, sí contempla la enseñanza de lenguas originarias, aymara, quechua, guaraní, lo cual es un avance enorme, sin duda. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa en la práctica? La implementación choca con obstáculos. Faltan materiales didácticos específicos, bien hechos, y la formación de los maestros en estas lenguas a veces es, bueno, insuficiente. Lo han señalado varios autores, como Guanacuni o Rojas. Falta camino por recorrer ahí. Falta. Y acá viene lo crucial para nuestro tema, la LSB. Siendo también una lengua originaria de Bolivia, hablada por una comunidad nativa, no tiene el mismo estatus. No tiene el mismo reconocimiento ni el mismo impulso dentro del currículo de la educación regular, la de todos los chicos. Queda como relegada muchas veces al ámbito de la educación especial. Ah, o sea, no está al mismo nivel que el aymara o el quechua en la ley o en la práctica curricular para todos. En la práctica curricular general no. Y a eso súmale el problema del tiempo, la carga horaria. El tiempo. Siempre el tiempo. Sí. Hay un área en el currículo que se llama Comunicación y Lenguajes. Y ahí meten todo. Español, lengua originaria si la hay, y lengua extranjera. ¿Todo junto? ¿En cuántas horas? En solo 8 horas pedagógicas a la semana. Es muy poco. Un académico como Cárdenas lo llamó directamente un descalabro curricular. Claro, 8 horas para 3 lenguas es imposible profundizar. Imposible. Es muy difícil así desarrollar buenas competencias en todas ellas, y sobre todo darles el valor que merecen. Una verdadera educación bilingüe o trilingüe de calidad necesita más. Frente a este panorama, que parece complejo, ¿qué dicen los expertos que cita el análisis? ¿Hay propuestas, recomendaciones? Sí las hay, y apuntan a cambios profundos, no solo parches. Investigadores como Arce y su equipo dicen, mira, los currículos actuales no han logrado mejorar de verdad los resultados para estudiantes con discapacidad. Urgen nuevos diseños. Y también dicen fomentar una cultura de responsabilidad social en todos. Interesante eso de la responsabilidad social. Y no son ideas nuevas, ojo. Ya en 2008, Albarracín recomendaba programas específicos para apoyar a las familias con niños sordos. Y hacía hincapié en respetar sus diferencias y, fundamentalmente, respetar la LSB como su lengua materna. Desde 2008. Desde entonces, sí. Y más recientemente, Illanes habla de la necesidad de escuelas que sean inclusivas de verdad. No solo para los estudiantes sordos, sino para cambiar la mentalidad de todos, empoderar a las personas sordas. Lo que llama la atención es eso, que muchas recomendaciones vienen de tiempo atrás, lo que subraya que la necesidad de actuar es persistente. Entendido. Entonces, si quisiéramos integrar la LSB de manera efectiva en el sistema educativo regular, ¿cómo se haría? ¿No alcanza con ponerla como una materia más y ya? No, definitivamente no es tan simple. El análisis, basándose en trabajos como los de Quiroga, propone un enfoque mucho más integral, holístico. No se trata solo de añadir una asignatura al horario. Habla de crear las condiciones lingüísticas y educativas adecuadas en toda la escuela. ¿En toda la escuela? ¿Cómo sería eso? Implica involucrar a todos, desde el director, los maestros, hasta el personal administrativo, el portero, todos. Implica que la LSB se use activamente en la vida diaria de la escuela, no solo en el aula. Implica trabajar mucho con las familias. Y algo crucial, empoderar a las personas sordas, que participen activamente en cómo se hacen las cosas. Corresponsabilidad le llaman. Suena a un cambio cultural dentro de la escuela. Totalmente. Y además, claro, se necesitan recursos didácticos buenos, visuales, adaptados. Se necesita formar a los docentes. Y no solo enseñarles señas, sino formarlos teórica y prácticamente en lo que significa una educación bilingüe bicultural. LSB por un lado, español por el otro. Y que este enfoque, el bilingüe bicultural, sea parte obligatoria del proyecto de la escuela. Un cambio sistémico, como decías.
Importante aclarar algo que mencionaste antes. La idea no es que la LSB venga a quitarle espacio al aymara o al quechua, donde se enseñan, ¿verdad? No, en absoluto. Es fundamental esa aclaración. La propuesta, como la presenta el análisis en sus conclusiones, no busca reemplazar a otras lenguas originarias orales. Para nada. La idea es ofrecer la LSB como una alternativa o como un complemento valioso, especialmente donde hay estudiantes sordos, por supuesto, pero también como una opción que enriquece la formación de todos los estudiantes, sean sordos u oyentes. Sumar, no restar. Exacto. Sumar, enriquecer, facilitar la comunicación y el entendimiento con la comunidad sorda. Abrir puertas. Y lo bueno es que esto no se queda en la teoría. El análisis nos cuenta de un caso real donde esto ya está pasando. La unidad educativa Príncipe de Paz en La Paz. Así es. Y lo realmente destacable de Príncipe de Paz es que es una escuela común, del sistema regular. No es un centro de educación especial aislado. Y sin embargo, ellos tomaron la iniciativa. Decidieron impartir la LCSB como lengua nativa dentro de su plan de estudios. ¿Qué iniciativa? ¿Y cómo les va? ¿Cómo funciona en el día a día? ¿Qué tiene de especial? Bueno, lo que la hace especial, según lo que se reporta, es su enfoque de inclusión total. No solo integran a estudiantes sordos, tienen alumnos con baja visión, con ceguera, con otras discapacidades, aprendiendo codo a codo con estudiantes neurotípicos. Todos juntos. Todos juntos. Hay reportajes de prensa, uno de 2019 y otro más reciente de 2023 en La Razón, que pintan un cuadro muy lindo. Muestran un ambiente de aprendizaje alegre, donde los chicos oyentes aprenden LSB con ganas, junto a sus compañeros sordos. ¡Qué bueno eso! Y destacan la actitud de los profes, docentes que por iniciativa propia aprendieron LSB y hasta braille, para poder comunicarse mejor con todos sus alumnos. Esa interacción diaria y el aprendizaje formal de la LSB parece que crean un clima de sensibilización, de empatía muy fuerte. Se nota, dicen. Suena realmente inspirador, un modelo a seguir. ¿Y se ven resultados concretos en los estudiantes? Según menciona el artículo de La Razón, citando a la gente de la escuela, sí, los chicos que se gradúan de bachilleres salen con una alta sensibilidad social. Los describen como preparados para ser agentes de cambio social. Agentes de cambio. ¡Qué fuerte! Sí, y este ejemplo es poderoso porque te muestra que se puede, que la transformación es posible cuando hay visión, dedicación de los educadores, incluso antes de que haya una ley nacional que obligue a todas las escuelas a hacerlo. Te muestra el potencial enorme que tiene la inclusión cuando se hace bien. La verdad que sí. Bueno, hemos cubierto bastante. Si tuviéramos que resumir, sacar las ideas fuerza de todo este análisis, ¿cuáles serían? Yo diría que hay varios puntos clave que resaltar. Primero, y fundamental, la LSB no es un lenguaje menor, es una lengua boliviana, completa, nativa, esencial para la identidad y la cultura sordas. Quedó clarísimo eso. Segundo, que el currículum actual, el CEP, con todo y sus buenas intenciones, tiene problemas. Fragmentación, falta de recursos y, sobre todo, no refleja ni integra bien la diversidad lingüística real del país. La LSB queda medio afuera en la educación regular. Y frente a eso, la propuesta de integración. Se ve no solo como una mejora necesaria para que los estudiantes sordos puedan educarse en su lengua, que es un derecho, sino como un camino para construir una sociedad más inclusiva, más empática. Para todos. Oyentes también se benefician. Cierto. Y además responde a recomendaciones que los expertos vienen haciendo hace años. No es una idea loca de ahora. Y el caso de Príncipe de Paz nos aterriza la idea. Nos dice, miren, no es una utopía. Se puede hacer y el impacto es buenísimo. El mensaje del texto parece ser un llamado a la acción bastante directo entonces. Sí, sí. El análisis cierra con eso. Un llamado a ir más allá de políticas que han limitado o invisibilizado a la LSB. Propone meterla de lleno en todos los niveles educativos, regular, alternativo, superior, incluso en el trabajo. Transversalmente. Exacto. Y lo plantea como una cuestión de derechos para la comunidad sorda. Sí, pero también como una oportunidad para que toda la sociedad boliviana se enriquezca cultural y comunicativamente. Muy interesante. Y para cerrar, nos dejaste pensando con eso de que aprender el SB desarrolla empatía en todos los estudiantes. Me quedo con una pregunta dando vueltas. Más allá del beneficio obvio para la inclusión de las personas sordas,
¿Qué pasaría si mucha más gente oyente en Bolivia supiera aunque sea lo básico de LSB? Buena pregunta. ¿Cómo cambiarían nuestras interacciones de todos los días, la cohesión social, nuestra forma de vivir y entender la diversidad? Da para pensar, ¿no? Totalmente. Da para reflexionar mucho sobre el impacto que tendría en el tejido social.